Buenos días, pueblo de México. Hoy es 23 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Luis Vilchis y hoy tenemos mucha información. Nemesio Oseguera, el Mencho, es abatido en un operativo en Jalisco. La Junta de Paz de Trump arranca con el pie izquierdo. Trump se aferra a los aranceles ante derrota judicial. También le cuento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe el uso de las siglas CSP a una nueva organización política. También le cuento sobre las actividades del fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum. En noticias lamentables, Sergio Mayer cambia su curul por un lugar en la Casa de los Famosos. Y también, en buenas noticias, Shakira confirma concierto en el Zócalo capitalino. No se vayan, comenzamos. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la mañana del domingo 22 de febrero durante un operativo realizado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en el municipio de Tapala, Jalisco. Nemesio Oseguera Cervantes, originario de Aguililla, Michoacán, tenía 59 años de edad y se desempeñaba como líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación desde el año 2011. La organización criminal surgió tras la desarticulación del Cártel del Milenio de los Hermanos Valencia, primero bajo el nombre de la Resistencia y después como los Matacetas. Según estimaciones de medios especializados, los activos y fortuna del Cártel Jalisco Nueva Generación podría superar los $1,000 millones, con presencia en todo el territorio nacional e influencia en decenas de países, tanto en América como en Asia, Europa y, prácticamente todo el mundo. En el operativo participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Lamentablemente, en la misión resultaron heridos 3 militares, quienes fueron trasladados de emergencia para su atención en la Ciudad de México. El Ejército y la Guardia Nacional en el centro del país y en estados aledaños a México para reforzar la seguridad ante los bloqueos organizados por integrantes del grupo criminal en represalia por la muerte de su líder. El cuerpo del Mencho llegó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México la tarde del domingo en medio de un intenso operativo de seguridad. En un mensaje en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad por el operativo realizado en Jalisco y aseguró que su gobierno trabaja todos los días por la paz, la justicia, la seguridad y el bienestar de México. Además, pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y en calma ante los reportes de bloqueos. Por su parte, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, reconoció las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, las y los 32 gobernadores reiteraron su compromiso con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto conforme a una coordinación permanente con el gobierno federal y la atención de las causas estructurales de la violencia. La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de 25 personas por los bloqueos registrados la mañana del domingo. 14 sujetos estarían relacionados a hechos de violencia y los 11 restantes a presuntos actos de robo o rapiña. En total se registraron 253 bloqueos en 20 entidades, donde Jalisco concentró el mayor número de intervenciones con 65. Como medida de prevención, varios estados suspendieron clases para este día lunes. Se trata de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima, Querétaro, Guanajuato, Veracruz y algunos municipios de la zona del Istmo de Oaxaca y 14 municipios del Estado de México. El Gabinete de Seguridad trabaja para mantener libres las carreteras que fueron tomadas ayer. En tanto, gobiernos de la zona centro del país y estados aledaños a Jalisco anunciaron operativos de seguridad especiales para prevenir acciones criminales y contener el llamado efecto cucaracha.
Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, algunos gobiernos extranjeros emitieron alertas de viaje para sus ciudadanos en México como parte del protocolo, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Ucrania, Rusia, Canadá, Argentina, El Salvador y hasta Polonia. En redes sociales circularon diversos videos y fotos de narcobloqueos en Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, aunque eso sí, hay que aclarar que varias imágenes eran falsas, creadas con inteligencia artificial o que algunos videos fueron tomados meses atrás o sacados de contexto. Entre las imágenes que sí fueron verificadas, destacó el modus operandi de sicarios para despojar a civiles de sus autos y usarlos como para los narcobloqueos. Vamos a ver lo que ocurrió en la ciudad de Guadalajara. El taxi. Mira, el taxi, súbete. Cabrón, órale. Antes no se movía de ahí. Mira. No hay incendio, allá arriba. ¿Ya viste? Ey. ¿A dónde voy a ir? No, son varios cabrones. ¿Ya lo prendieron? ¡Súbete! Un equipo armado. ¡Súbete, Peca! Es importante desmentir algunos rumores que circularon en medio de toda la crisis de desinformación. Es falso que se hayan registrado ataques contra civiles en aeropuertos u hospitales, o que hubo ataques directos en contra de la población en general en Jalisco. Tampoco fue cierto que miembros del crimen organizado tomaron a turistas estadounidenses como rehenes. En cuanto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Grupo Aeroportuario del Pacífico desmintió la versión de que hombres armados habían tomado la terminal o que dentro de sus instalaciones se estaba registrando hechos violentos. Los videos donde los pasajeros corrían dentro de sus instalaciones se trató de un momento de pánico por hechos registrados al exterior de la terminal. Aerolíneas como Volaris suspendieron vuelos desde y con destino a la ciudad de Guadalajara, mientras que en el aeropuerto de Puerto Vallarta se cancelaron la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales de ayer domingo. Hasta hoy también siguen algunos cancelados. Esto fue por decisión de las aerolíneas. No obstante, en ningún momento se vulneró la seguridad de los aeropuertos, pues son resguardados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Pero aunque la mayoría de los gobernadores y gobernadoras de oposición hicieron a un lado las diferencias políticas para cerrar filas alrededor de la presidenta Sheinbaum, en un momento tan complicado como este, no faltaron los oportunistas de siempre que aprovecharon este momento de incertidumbre para sacar su veneno en contra del pueblo de México. El primero, y que no podía fallar en una lista de traidores, es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, quien retomó sus acusaciones de un narcogobierno por parte de Morena, pese al contundente operativo en contra del líder criminal más poderoso del mundo. A este señor le valió la fuerza, compromiso y entrega del ejército mexicano y se inventó un pacto de impunidad con grupos criminales. Tan penoso fue el mensaje de Alito que horas después el propio PRI
publicó un nuevo comunicado donde expresaron su reconocimiento a la Fuerza Aérea y la Secretaría de Defensa Nacional por las acciones llevadas a cabo, aunque insistieron en los altos índices de violencia en el país. En tanto, el expresidente panista Vicente Fox, que por cierto, durante su gobierno en 2001 se registró la primera fuga del Chapo Guzmán en el penal de Puente Grande, denunció un supuesto estado fallido por los bloqueos registrados tras el operativo y aseguró que los ciudadanos están tristes por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Además, que le recomendamos que guarde la mesura y su celular también, dijo que recibió muchos mensajes donde le pidieron regresar a la presidencia por un supuesto éxito en tareas de seguridad. Y como no podía ser de otra forma, el espurio Felipe Calderón, quien se robó la presidencia en las elecciones de 2006 y puso como secretario de seguridad al narcotraficante Genaro García Luna, quien fue detenido, procesado y sentenciado a 38 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, retuiteó un mensaje en su cuenta de X donde básicamente dio a entender que su guerra fallida contra el narcotráfico tenía razón, pues llevar la fiesta en paz es sinónimo de ceder ante los grupos criminales. Además, uno de sus hijos fue más directo y pidió recordar las palabras de su padre sobre el poder de los grupos criminales. De plano, yo le digo, no hay ni a cuál irle. Alito Moreno dice que hay un narcogobierno en México justo cuando el gobierno de la presidenta Sheinbaum consumó uno de los golpes más importantes al crimen organizado en la historia de México. Porque sí, el Chapo Guzmán era el capo de capos, pero cuando el gobierno de Peña Nieto lo detuvo, su imperio ya iba en decadencia, precisamente por el ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho. En tanto, Vicente Fox es un cero a la izquierda y uno de los errores que más le duelen al pueblo de México, pues cuando el Chapo se escapó de Puente Grande comenzó el dominio del cártel de Sinaloa y la falsa paz que presume fue consecuencia de los pactos de impunidad de apostarle todas las fichas a un bando de los grupos del crimen organizado. En cuanto al espurio Felipe Calderón, basta recordar que la consolidación de Nemesio Ceguera Cervantes como líder criminal inició en Michoacán justo después de la declaración de guerra del comandante Borolas en su búsqueda de legitimidad. Calderón hizo de Michoacán una tierra de nadie y su herencia sigue hasta nuestros días con una fuerte crisis de seguridad. Por ahí, algunos despistados han buscado asociar la neutralización del Mencho con un supuesto rompimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum con la estrategia de seguridad implementada desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es totalmente falso. Como se ha dicho en otras ocasiones, se trata de un mismo proyecto de continuidad con más progreso y este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de pacificación, donde el punto no es soltar balazos ni tratar a las comunidades como nichos de criminales, sino cumplir con la procuración de justicia y atender las necesidades de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, que son emboscados por el crimen organizado con la falsa promesa de una mejor vida, que nunca llega. Sin duda serán días de incertidumbre y de muchas precauciones, pero conforme pasen las horas, la calma y el orden serán restaurados en Jalisco y muchas otras partes del país para entrar en una etapa de sanación y reconciliación. Todos sabemos que el camino aún es largo, pero el gobierno de la Cuarta Transformación dio un paso histórico y es de reconocer. En el camino de la pacificación del país la mañana del domingo 22 de febrero. Además, este logro sirve para callar muchas bocas de esos vendepatrias intervencionistas, pues el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció a las fuerzas de seguridad de la gran nación mexicana y dijo que siempre hay más buenos que malos. Sin duda, el gobierno de Donald Trump debe estar agradecido con los esfuerzos de México para seguir entregando resultados en el combate al crimen organizado. Como siempre, falta que ellos pongan de su parte y asuman ese nivel de compromiso en la lucha contra el tráfico de armas. Es importante señalar que la operación contó con información complementaria derivada de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México, pero fue planteada y ejecutada bajo mando exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Como siempre ha dicho la presidenta, coordinación y colaboración sí, subordinación o intervención nunca.
Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la administración de Donald Trump agradece al ejército mexicano por la cooperación y exitosa ejecución del operativo. Aseguró que su gobierno contribuyó con información de inteligencia para autoridades mexicanas y calificó al Mencho como un infame líder del narcotráfico que tenía cuentas pendientes con la justicia desde hace un largo tiempo. Y de última hora, en la conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento público al valor y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas durante la misión en Jalisco. En su mensaje, la presidenta confirmó que en este momento ya no se tiene reporte de bloqueos activos y que personal militar reforzará la vigilancia en aeropuertos y carreteras. Además, reiteró que el objetivo del operativo era la captura del Mencho, pero fuerzas especiales tuvieron que repeler las agresiones de los delincuentes. Escuchemos las palabras de la presidenta Sheinbaum. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad. Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, ofreció una cronología sobre la planeación y ejecución del operativo. Este 20 de febrero, mediante información de inteligencia, se estableció contacto con un hombre de confianza vinculado a una de las parejas sentimentales del líder criminal. El 21 de febrero, la mujer ingresó a un inmueble ubicado en el municipio de Tapala y se confirmó la presencia del Mencho, junto a su círculo personal de seguridad. Con pleno conocimiento de la ubicación, se organizó una fuerza de operativo terrestre y aérea para tomar por sorpresa al grupo criminal. El objetivo era cumplimentar 2 órdenes de aprehensión en contra del capo, pero el arribo de las fuerzas militares, los delincuentes abrieron fuego y el Mencho salió de la propiedad junto con sus escoltas. Los agentes repelieron la agresión y una célula lo ubicó entre la maleza de una zona boscosa cerca de su casa de seguridad. Oseguera Cervantes y 2 de sus escoltas resultaron heridos en el enfrentamiento contra elementos de seguridad y se determinó llevar a cabo su traslado aéreo, pero murieron en el camino. El general informó que en el marco del operativo se aseguraron armas de alto poder, incluidos lanzacohetes, que en un helicóptero de la Fuerza Aérea tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Además, como parte de las labores de inteligencia y seguimiento, se confirmó que un objeto identificado como el Tuli, principal operador financiero del cártel y hombre de confianza del Mencho, se encontraba coordinando bloqueos y agresiones desde El Grullo, Jalisco, donde ofrecía 20,000 pesos de recompensa por cada militar muerto. Este sujeto fue ubicado y al momento de intentar su captura se desató otro enfrentamiento que también culminó en su muerte. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el operativo en Tapala se instaló un centro de mando para contener y responder a las agresiones del cártel Jalisco. Harfuch condenó 27 cobardes agresiones en contra del personal de seguridad en distintos puntos y lamentó la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional en cumplimiento de sus labores, así como un custodio, un agente de la Fiscalía y una mujer. Como parte de estos enfrentamientos se registraron 30 decesos en el bando criminal.
En uno de los momentos más poderosos en la historia de las Fuerzas Armadas, la voz del general Trevilla Trejo se quebró durante su pésame a las familias de los militares que perdieron la vida en la operación. Vamos con las imágenes. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Y ya para finalizar, aquí dos cosas desde SDP Mañana y a título personal, nuestro mayor reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al secretario Trevilla, que ha hecho un excelente trabajo al mando de las Fuerzas Armadas. No solamente nos demostró que tiene un compromiso inconmensurable con el pueblo de México y su seguridad, sino que nos mostró una cara que pocas veces vemos en las Fuerzas Armadas, que es la sensibilidad. Yo reivindico que se le haya quebrado la voz al darle el pésame a las familias de los militares acaecidos en el operativo de ayer. Nosotros desde aquí también les mandamos nuestras condolencias. El general Trevilla demostró su compromiso y que México tiene las mejores Fuerzas Armadas del mundo. También hay que destacar que la presidenta Sheinbaum, en su carácter de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, fue responsable, dirigente, y en este momento su responsabilidad ha sido probada. Aún falta mucho que hacer. También hay que destacar que hoy fue vestida de negro en un símbolo de luto nacional por el acaecimiento de los militares muertos en combate ayer en el operativo. Este es un día, digamos, de muchas emociones encontradas en México, pues por un lado sí se dio un golpe duro contra el crimen organizado a la detención, digamos, y después pues falleció el Mencho, pero esto es un día histórico para México. Y ya, vamos con otras noticias. Le cuento que el pasado 15 de febrero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una junta de paz para abordar lo que él llamó como un conflicto en Gaza y explorar una ruta de estabilidad en Medio Oriente. La convocatoria fue presentada como un esfuerzo diplomático para reunir a gobiernos aliados y discutir mecanismos de seguridad y reconstrucción de la Franja de Gaza. Pero desde el inicio de este evento generó reacciones por la lista de invitados y el formato del encuentro. Días después del anuncio de Trump, el 17 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no iba a asistir a esta junta al considerar que una reunión de paz sin la participación de Palestina no garantiza un diálogo equilibrado. La mandataria reiteró que la postura de México considera que cualquier esfuerzo serio de mediación debe incluir a ambas partes, en seguimiento de la tradición diplomática mexicana. En los días previos al encuentro se confirmó la asistencia de representantes de Israel y de países aliados de Estados Unidos, pero no se consideró a una delegación palestina. La reunión se llevó a cabo el pasado 20 de febrero en Washington, con intervenciones centradas en la necesidad de frenar la violencia, reforzar la seguridad regional y articular apoyos para la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, no hubo acuerdos concretos de negociación y para garantizar la paz en la región. Tras el evento, la Casa Blanca defendió la iniciativa como un primer paso para generar consensos, mientras otros gobiernos, como el de México, sostuvieron que la exclusión de Palestina debilitó el diálogo. Donald Trump recibió a líderes y representantes de más de 40 países para participar en la calidad de miembros y observaciones en esta primera junta de paz. Entre los invitados se encontraron los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Participaron también los líderes de Indonesia, Camboya y Vietnam.
También representantes del Estado de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Qatar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bulgaria y Kosovo. Es de destacar que el gobierno de la presidenta Sheinbaum se mantiene firme en los principios de la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos de otros países. Suerte de Trump. Y hablando de Trump, porque sigue en modo aferrado debido a que enfrenta uno de los momentos más complejos de su actual mandato luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos invalidó la estrategia central de su política comercial basada en aranceles recíprocos impuestos bajo la ley de emergencia. El máximo tribunal de Estados Unidos, donde incluso 3 magistrados fueron nombrados por el propio Trump, determinó que el mandato se excedió en sus facultades constitucionales al aplicar gravámenes generalizados que por ley corresponden al Congreso. El fallo no solo representa un revés jurídico, también es un golpe político en un año clave. Lejos de moderar el tono y muy a su estilo, Trump respondió con dureza. En conferencia de prensa acusó a los jueces de actuar bajo presión de intereses extranjeros y calificó la decisión como vergonzosa. Más tarde, en su red social, anunció un incremento del 10 al 15% al arancel global a las importaciones, al ampararse en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite aplicar tarifas por un periodo máximo de 5 meses con un tope de 15% y sujeta a aprobación legislativa. Dijo que la medida es legal y que forma parte de su estrategia para fortalecer la economía de Estados Unidos, pero también adelantó que en los próximos meses su administración definirá nuevos esquemas arancelarios. El movimiento abre un nuevo frente de incertidumbre. La sección 122 nunca ha sido utilizada, por lo que no está claro cómo podrían interpretarla los tribunales si vuelve a ser impugnada. Además, aunque para algunos países el 15% representa una reducción respecto a tasas anteriores, para otros significa un incremento. La resolución judicial dejó además una interrogante financiera. ¿Qué ocurrirá con los aproximadamente 240,000 millones de dólares recaudados por estos aranceles? El Departamento del Tesoro ha estimado que entre 120,000 y 174,000 millones podrían ser reembolsados. Sin embargo, el presidente ya advirtió que podría resistirse a devolver esos recursos, lo que anticipa nuevos litigios. El impacto internacional fue inmediato. Los mercados reaccionaron con un alivio inicial tras el fallo de la Corte. Cabe señalar que Trump exentó a los productos mexicanos y canadienses que llegan a Estados Unidos bajo las reglas del TEMEC. Y es que en México más del 80% de las exportaciones están protegidas por el Acuerdo Comercial de América del Norte, por lo que no se verían afectadas directamente por esta decisión. Sin embargo, continúan vigentes aranceles sectoriales para productos como acero, aluminio, cobre, madera y cierto contenido automotriz que Trump incrementó e implementó en 2025 usando la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962. En ese sentido, para el disgusto de los mezquinos del PRIAN, que nada ayudan, pero sí fomentan el entreguismo, les cuento que el peso mexicano cerró la jornada con una apreciación del 0.8%, ubicándose en 17.11 pesos por dólar, logrando revertir 2 días de pérdidas y acumulando un rendimiento semanal positivo. Los mercados también procesan cifras del Producto Interno Bruto estadounidense que mantienen la expectativa de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal hacia junio. Pese al revés judicial, la tensión comercial no desaparece. El propio Trump ha reiterado que utilizará las herramientas a su alcance para presionar en temas como migración y combate al tráfico de fentanilo, factores que podrían influir en la próxima revisión del Tratado Comercial Regional. Así, la batalla por los aranceles que no termina. En la Corte dice una cosa y Trump otra. Ahora se trasladará al Congreso la discusión, a los mercados y posiblemente de nuevo a los tribunales, mientras Trump insiste en mantener una política comercial agresiva como eje de su agenda económica.
Lo que el republicano podría ver como una jugada oportuna, en realidad son patadas de ahogado y balazos en el pie ante el quebrado sistema político y financiero al interior de su país. Y ahora nos vamos a los tribunales de México, porque le voy a contar una historia de oportunismo artero. Y es que cuando sencillamente no eres popular, cuando nadie sabe que existes, algunos recurren a la popularidad de los otros o se cuelgan a la buena nota de alguien más. Miren, y eso es exactamente lo que estuvo intentando la organización CSP, que está buscando constituirse como nuevo partido político. El chisme, solecitos, está así. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un giro al caso sobre el uso de las siglas CSP por parte de esta organización. Y es que luego de una queja presentada por la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el órgano determinó suspender de manera provisional el uso de ese acrónimo por parte de la agrupación Construyendo Sociedades de Paz, mientras el Instituto Nacional Electoral realiza un análisis de fondo. Con esta decisión, el tribunal revocó el acuerdo previo del INE que había considerado improcedente la queja, al estimar en un primer momento que no existía una afectación directa o expresa. Sin embargo, las magistraturas concluyeron que la autoridad electoral limitó su estudio preliminar y no profundizó en el posible impacto del uso de las iniciales en el emblema de la organización. Y esto, solecitos, no fue más que una negligencia del INE, ya que no hace falta ser semiólogo para reconocer la implicación política en la que dicha organización política está incurriendo para hacerse popular. Porque nunca falta el despistado que piense que este partido es el de la presidenta o tiene lazos con la mandataria. Y como Sheinbaum, les guste o no a la oposición, es legítima y goza de una aceptación popular del 70% en el país, pues cualquiera quiere colgarse de su credibilidad, de su confianza y de su nombre. En la resolución, la Sala Superior ordenó al INE pronunciarse de inmediato sobre las medidas cautelares solicitadas y emitir una respuesta formal respecto al fondo del asunto, particularmente sobre si el uso de las siglas podría generar confusión o implicar algún beneficio indebido. Como medida temporal, el tribunal instruyó a la organización utilizar únicamente su denominación completa, Construyendo Sociedades de Paz, como forma de identificación oficial y abstenerse de emplear las siglas CSP, incluso durante la Asamblea Nacional. La controversia surgió después de que el INE decidió no iniciar un procedimiento sancionador. Esa determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral con el argumento de que la coincidencia de las siglas con el nombre de la mandataria podría inducir a error entre la ciudadanía o generar ventajas indebidas en el proceso para obtener el registro como partido político. En medio del debate, la propia organización informó al INE que de última hora modificó su emblema, dejó atrás el acrónimo CSP y lo sustituyó por la palabra paz, incorporando además la imagen de una paloma como nuevo símbolo. El cambio fue notificado por escrito por su representante legal. No obstante, la resolución del tribunal deja claro que el análisis no está cerrado. El INE deberá revisar nuevamente el caso y pronunciarse sobre el alcance legal del emblema y su difusión pública. En otras palabras, debe hacer su trabajo. Así es, solecitos. Mientras continúa el proceso para determinar si la organización puede constituirse como partido político nacional o no, el uso de las siglas queda frenado de manera provisional, en espera de una definición de fondo por parte de la autoridad electoral. Ya les contaré yo si acaba el asunto de los plagiadores oportunistas de la presidenta. Ay, no. Yo se los he dicho, esta es mi sección favorita de toda la semana. Y es el fin de semana de la presidenta Sheinbaum, que fue intenso en actividad. Miren,
con giras por Guanajuato y Coahuila centradas en seguridad, infraestructura, educación, salud y justicia social. Desde Irapuato, la mandataria destacó que Guanajuato ha registrado una reducción del 65% en homicidios, al pasar de un promedio diario de 12.7 casos entre febrero del 2025 a 4.4 en enero del 2026. Subrayó que el resultado obedece a la coordinación permanente entre autoridades federales y estatales, así como a detenciones relevantes realizadas en meses recientes. Aunque la entidad aún encabeza las cifras nacionales en homicidios, aseguró que ya se observa una tendencia a la baja. En enero, por ejemplo, de este año fue más bajo en 17 meses anteriores. En materia agrícola, anunció que se publicarán nuevas reglas de operación para simplificar trámites y facilitar el acceso de productores a apoyos federales. Informó que el gobierno ha sostenido reuniones con campesinos y compradores, particularmente del sector maicero, para atender inquietudes. Sobre el proyecto del acueducto Solís, la presidenta aseguró que no se realiza ninguna acción que afecte a las comunidades. Explicó que la obra desarrollada en conjunto con el gobierno estatal busca garantizar abasto sin generar conflictos sociales y que avanzará conforme exista consenso mayoritario. El León, Guanajuato, inauguró el Bachillerato Nacional Plantel Guanajuato como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de educación media superior. Detalló que se construyen nuevas preparatorias, se amplían planteles existentes y se convierten secundarias en turno vespertino para reducir la deserción. La gira continúa en Coahuila. En San Juan de Sabinas reiteró el compromiso de continuar la búsqueda de los 38 mineros aún no localizados en la mina Pasta de Conchos. A 2 décadas de la tragedia, se han recuperado 25 cuerpos, de los cuales 23 ya fueron identificados, en colaboración con la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En Monclova abordó la situación de Altos Hornos de México, señalando que es prioridad garantizar justicia a los trabajadores y reactivar la economía vinculada a la empresa. También entregó 60 viviendas en el conjunto Infonavit Lomas de Santiago y formalizó cancelaciones de créditos impagables. En Saltillo encabezó el arranque de construcción del nuevo Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, obra que estará a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. El complejo contará con 49 especialidades y 560 camas distribuidas entre hospitalización y áreas de atención crítica. Finalmente anunció que equipos federales se trasladarán a San Pedro para reforzar acciones en distribución de agua, apoyos en campo, salud y empleo. Destacó que continúan los trabajos del programa Agua Saludable para la Laguna, inició en la administración anterior con el objetivo de garantizar abasto para consumo humano y actividades productivas. Así concluyó un fin de semana enfocado en seguridad, bienestar social y proyectos estratégicos en el norte y el bajío del país. Y en noticias que no quisiésemos dar, pero pues ni modo. El diputado federal por Morena, Sergio Mayer, solicitó licencia indefinida ante la Cámara de Diputados para participar en la 6ª temporada del reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo en Estados Unidos. La solicitud fue aprobada por el Pleno de la Cámara y su suplente Luis Morales Flores deberá asumir sus funciones mientras Mayer permanece dentro de este programa. La decisión del legislador morenista generó polémica inmediata en medios y redes sociales, donde lo acusaron de priorizar su carrera como representante universal de la Casa de los Famosos antes de sus obligaciones como representante del pueblo, donde como diputado, pues la verdad es que tiene muchos pendientes. Mayer asumió funciones como diputado federal en septiembre de 2024. Desde ahí hasta la fecha, su labor parlamentaria tiene cifras modestas. Ha presentado únicamente 5 iniciativas y ninguna ha sido aprobada. 3 permanecen en análisis en comisiones, una fue retirada y otra fue desechada. Fracaso.
Además, acumuló al menos 19 ausencias en votaciones, lo que claramente pone en duda su productividad y responsabilidad como legislador. Una vez dentro de este reality show, el propio Mayer defendió su decisión de participar al argumentar que esas plataformas pueden servir para transmitir mensajes sobre la cultura latina y abrir nuevas formas de interacción pública. Ajá. Dijo que confía en que su suplente continuará con la agenda legislativa y que su presencia en televisión servirá como experimento social para acercar a la ciudadanía a los temas públicos. Sí, claro, eso nada tiene que ver con el jugoso sueldo que le deben de estar pagando en dólares por reducir el prestigio de los legisladores en México. Desde el gobierno federal, la presidenta Sheinbaum calificó la situación como un asunto interno de Morena y señaló que la figura del suplente garantiza la representación legislativa. En conclusión, solecitos, qué bueno que se fue Sergio Mayer a la casa, porque como ya les conté, no es que fuera qué bruto, qué diputado más proactivo y que de verdad defendiera al pueblo de México. Parece que quedó traumado con su imitación chafísima, por cierto, de Enrique Peña Nieto en la película de La dictadura perfecta, y quiso jugarle al político, pero como ya sabemos, una responsabilidad así con el pueblo de México le queda muy grande, y no solo a él, a muchos. Y este bailarín de Garibaldi vendido a menos es un ejemplo más de que la política puede ser show, pero los payasos no pueden ser políticos. Y ya, qué lamentable lo de Sergio Mayer. En fin, Solecito, quiero decirles a todos ustedes, ahorita que pase mi Solecito, que pues ya le devolvimos el trabajo al Solecito porque pues básicamente nuestro casting fue un fracaso. Nadie dio el ancho y pues ya lo perdonamos. Aquí está nuevamente, haciéndola, lo estás haciendo bien, hasta ahora lo estás haciendo bien. Por el momento. Oye, ¿nos puedes decir cuál es la canción del día, por favor? La canción del día marcó una generación. Marcó una generación, ¿ok? Mi generación. ¿Cuál? Me rehuso, de Danny Ocean. Me rehuso, de Danny Ocean, gran canción. También marcó mi generación, o mi vida, no sé, luego les cuento. Pónganmela, por favor. La espera terminó, solecitos, para esos fanáticos mexicanos. Pero hay que decirlo, después de 8,000 conciertos en el Estadio GNP, Shakira se animó y tendremos concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento se llevará el próximo domingo 1 de marzo de 2026 como parte del cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, en territorio nacional. Tras sus presentaciones en la Ciudad de México y otras ciudades como Tuxtla y Mérida, también estuvo en el GNP de Puebla. O sea, se fue por toda la República, ya dijo, yo voy a hacer 1,000 conciertos y ya. La confirmación oficial fue realizada tanto por la propia artista de Barranquilla como por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Las autoridades capitalinas detallaron que el espectáculo comenzará puntualmente a las 8 de la noche y tendrá una duración aproximada de 2 horas. Se desplegará un importante operativo de seguridad y movilidad desde las primeras horas del día para garantizar el orden en el primer cuadro de la ciudad. Vamos a verlo. México lindo, ¿se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo a las 8 de la noche. Ustedes me han dado tanto que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero darles las gracias a todos los que van a hacer posible este evento, a Corona que cumple 100 años, al gobierno de la Ciudad de México y sobre todo a ustedes, mis fans mexicanos, que son lo más lindo que existe. Los quiero mucho y nos vemos pronto este 1 de marzo. ¡Mua! Ay, bueno, ¿saben qué? Hay que hacer un disclaimer porque si no, van a empezar los de la oposición. Este evento no representará un costo de contratación para la administración pública, ya que el show será cubierto por patrocinadores privados en el marco de las celebraciones comerciales por los 100 años de Corona. O sea, la cerveza.
El gobierno de la Ciudad de México se limitará a gestionar la logística, el resguardo policial y la protección civil necesaria para un evento de esta magnitud. El regreso de Shakira a la Plaza de la Constitución tiene un significado especial, pues vuelve a este escenario casi 2 décadas después de su histórica presentación en el 2007, donde reunió a más de 200,000 personas. Se anticipa una asistencia que podría romper récords, uniéndose a la lista de artistas internacionales que han abarrotado el lugar como Roger Waters, Sir Paul McCartney y la Rosalía. Para quienes planean asistir, las autoridades recomiendan llegar con mucha anticipación, ya que los accesos se cerrarán conforme la plaza alcance su capacidad máxima. Además, como gesto de agradecimiento a sus fans, Shakira confirmó que parte del concierto será transmitido en vivo a través de sus redes sociales para quienes no puedan acudir al Zócalo. ¿Cómo ves, Coque? ¿Vas a ir al concierto de Shakira? ¿Tú, Sin, vas a ir al concierto de Shakira? Ignoradísima. Sí va a ir, dice. Bueno, y ya que andamos por ahí, Clara Brugada, trae a Bad Bunny, a BTS, ¿no? Digo, aquí serán muy bienvenidos. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy, solecitos. Espero que tengan una gran semana, celebren mucho que estamos vivos y que podemos ser libres. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!